Bueno, como habéis visto en el vídeo, estoy yendo a la meseta andina. Pues ahora pues, justamente estoy entrando a lo que es para Morropón. Este es el desvío, mira. Y entramos. No hace calor, la verdad. Espero que no llueva. Bueno, si llueve, ¿qué puede pasar, no? Morropón, 7 kilómetros. Estamos en la entrada para Morropón. Mira, un puente. Bastante platanal, ¿no? Ahí está, otro letrero a Morropón. Mira lo que es. Es un puente de un solo carril. Ya decía yo. Porque estaba estacionado. ¿Qué pasó? ¿Cómo es? Como es camión necesita. Pues mira, qué bonito, ¿no? Bueno, esa maquinaria es de la obra que están haciendo un puente, ¿no? Pienso que sí. Gigante, ¿no? Madre mía. Zona de palmeras. Wow, qué bonito es por aquí. Bueno, al fondo se ve que está lloviendo. Igual ahorita está un poquito nublado. Hace un pocotón de frío. Pero porque estoy corriendo en la moto, pero creo que si estuviese quieto, normal. Bueno, estamos entrando a lo que es Morropón. Pero ya lo digo, ¿no? Bastante platanal. Entramos a Morropón. Tránsito pesado. Una plaza, pero no creo que sea la plaza principal. A ver, necesito llegar a la plaza principal y buscar un lugar donde almorzar. Hemos llegado a la plaza a Morropón. Morropón, capital del Tonderio, Cumanana. Acá hay un restaurante. Esta es la provincia de Morropón. Es una de las 8 provincias que conforman el departamento de Piura, al norte de Perú. También es conocida como capital del Tondero y la Cumanana.
Bueno, nos vamos en dirección hacia la meseta. Acabamos de almorzar, ahora sí. Este es Morropón Centro. Otra placita, Colegio Hernán Mogollón Oyola. Parece colegio secundario. Ya creo que el pueblo de allá sí es el pueblo de Caracucho. Allá se ven unas casas. Bueno, yo pensé llegar y no, La Unión. Llegar y estar en Morropón y luego ir a la meseta andina, pero creo que primero voy a ir a meseta andina y luego llegar a Morropón y conocer todo lo que hay aquí. Qué bonito, qué bonito. Bueno, estamos a 10 kilómetros para llegar a la meseta andina. Encontramos lo que es mucha pendiente ya. Bueno, hemos tenido que parar un rato porque hemos encontrado un río y parece que es un poquito profundo. Entonces vamos a ver si podemos pasar. Este es el río que tenemos que pasar. Bueno, no se ve tan profundo, pareciera. Bueno, llevamos más de una hora manejando. Hemos agarrado la lluvia y la neblina y hay mucho lodo en la carretera. ¿Ya uno?
tal? Estamos aquí en Pircas, recién después de prácticamente 9 horas desde Morropón. Buenos días, hoy amanecimos en Pircas, vamos a ir a conocer el Bosque de los Pinos y la Laguna Cristal y un mirador que nos han dicho. ¿Cuál es su nombre? Benjamina Guamán Flores. Benjamina, ¿qué tal? ¿Dónde estamos ahora? En Las Pircas, anexo Nuevo Progreso. ¿La gente aquí a qué se dedica? Acá la agricultura. Acá de la zona tenemos varios platos, como por ejemplo tortillas, la oca con queso, moti con chancho, gallina criolla con trigo, también con arroz también se prepara. Un arroz, ¿no? Sí, papa sancochada. También se hace sanco cuando a alguien que le guste, le preparamos nomás. ¿Y qué lugares turísticos tenemos aquí para conocer? Sí, aquí está la Casa de Piedra, el bosque, Laguna El Cristal, Laguna El Pato. Y así varios. Vamos a ir a la mirada arriba al Huaycas también. Huaycas, todos los lugares son cerca, ¿no? Aquí. Sí, son cerca, se puede caminar. Y aquí tenemos mini su cocina, ¿usted? Sí, yo también ofrezco así desayunos, almuerzos, cenas. También ofrezco, mi muchacho ahí tiene hospedaje. También les invitamos para que vengan cuando se hagan tarde, vengan a visitarnos. Listo, muchas gracias, señora Benjamina. De nada, a ustedes más bien por su visita. Gracias. Mira, ahí hacen tierra y hacen adobe y construyen las casas acá. Qué bonito, la verdad. Bueno, ahora no hace tanto frío como anoche que llegamos. Sentí demasiado frío. Entramos a Laguna El Cristal. Sí, Laguna El Cristal. Pero normal. Laguna del Cristal, vamos a llegar a Laguna del Cristal. Hemos llegado a Laguna del Cristal, ¿no? Aquí al lado del carro.
Dejamos la Laguna Cristal, ahora sí vamos al Bosque de los Pinos. Ya se ve ahí al fondo. Por la izquierda, creo. Sí. Uy, casi. Las Pircas. Bueno, estoy aquí en el Bosque de los Pinos. Aquí la entrada te cobran 2 soles y puedes venir a acampar y a pasar la noche. Así me despido de la meseta andina, sin imaginar que al regresar el camino se nos iba a complicar. Apágala, apágala.